He escuchado historias y he visto casos de personas que comían carne, tuvieron algún tipo de cáncer, ya sea en forma temprana o en alguna etapa del cáncer, se volvieron completamente vegetarianos y dejaron de crecer. He oído historias de eso, no sé si eso es 100% exacto o si hay otros factores que jugaron en eso sin quimioterapia, sin ese tipo de cosas. ¿Eso es posible? Bueno, he escuchado ciertamente historias anecdóticas sobre eso también y ha habido estudios en animales que muestran eso y cuando tomas un animal y digamos que le inyectas una célula cancerosa humana para formar un tumor y luego le das a ese animal una dieta alta en proteínas frente a una baja en proteínas, entonces la dieta baja en proteínas frena el crecimiento del cáncer en comparación a la alta, pero eso no significa que comer carne cause cáncer. No significa eso. Significa que si ya tienes cáncer... Lo va a acelerar potencialmente. Puede potencialmente, sí. Creo que la clave aquí también es el ejercicio. El ejercicio ayuda a tomar ese IGF-1 y llevarlo al cerebro y llevarlo a las células musculares donde está haciendo cosas buenas. Quieres IGF-1 en tu cerebro. Es importante para el crecimiento de nuevas neuronas. A medida que envejecemos, la enfermedad neurodegenerativa es un riesgo y quieres que crezcan nuevas neuronas en la vejez. También permite que las neuronas existentes sobrevivan, así que el ejercicio aumenta el IGF-1 en el cerebro. También ayuda a aumentarlo en el tejido muscular, así que creo que esa es una de las razones por las que se mira a los mediadores y a los que son físicamente activos, no a los obesos. Básicamente, si no tienes estos factores de estilo de vida poco saludables, entonces creo que comer carne es saludable. Y sinceramente creo que un vegetariano tiene que trabajar mucho para asegurarse de que recibe todos los nutrientes adecuados. Hay factores de riesgo para las deficiencias de zinc que se encuentran en los productos con carne, factores de riesgo para las deficiencias en, obviamente, B12. Solo hay que asegurarse de que se está obteniendo el perfil correcto, así que definitivamente quieres asegurarte de que estás, y no sé cuáles son todas las combinaciones, como que tienes que comer quinoa, frijoles y esto y lo otro. Sí, las proteínas. ¿Qué sería si tú fueras comedor de carne, pero dijiste, ¿sabes qué? Quiero cortar ciertos tipos de carne. Quiero ser un consumidor de carne más consciente, si es una cosa, y quiero ser un consumidor de carne más saludable. Y solo quiero elegir como 1 a 3 tipos diferentes de carne. Tenemos salmón salvaje de Alaska como una pieza de carne. ¿Cuáles serían las otras 2 que añadirías si fueras las únicas carnes que vas a comer? Porque vas a intentar minimizar tu consumo de carne. ¿Cuáles serían los otros 2 tipos de carne que crees que serían beneficiosos para tu salud y cerebro, memoria y otras cosas? Bueno, yo diría que con base en los interesantes estudios que se han hecho observando lo que se llama la edad epigenética, la edad epigenética es probablemente uno de los, yo diría que es el biomarcador de más rápido crecimiento para lo que se llama la edad biológica frente a la edad cronológica, así que la gente puede ser biológicamente más joven o biológicamente más vieja que su edad cronológica. Sí, es cierto. Llegué a los 37, pero podría tener 17 con mi salud, mi salud interna. Yo diría que la genética probablemente juega un papel más importante en eso que el estilo de vida. No creo que el estilo de vida de la dieta te haga retroceder O podría parecer tanto, que tengo 45 o 55 si estuviera fumando todo el día, bebiendo todo el día, comiendo de todo, porquerías. Sedentarismo. Sí, hay muchos factores del estilo de vida que pueden hacer que tengas una edad biológica más avanzada y son las cosas que acabamos de mencionar, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, pero también hay estudios que analizan los patrones dietéticos y su consumo de suplementos también. Y lo que la edad epigenética es, básicamente, es lo que se llama patrones de metilación. La metilación es, básicamente, un carbono con 3 átomos de hidrógeno. Y lo que hacen es básicamente sentarse en la parte superior de su ADN y cambiar la forma en que los genes se encienden y se apagan. Lo que es realmente interesante es que este patrón de metilación, este trabajo que se hizo, fue realmente pionero por el Dr. Steve Horvath en la UCLA. Y básicamente demostró que podía tomar un poco de ADN y mirar el patrón de metilación con un 96% de precisión. Podía predecir tu edad, más o menos 4 años. Es súper preciso. Entonces, él ha desarrollado un montón de otros relojes, estos relojes de envejecimiento epigenético que pueden ser más precisos para predecir la edad biológica. Así que lo que ha encontrado es que hay una asociación con la edad biológica epigenética más baja cuando tú estás comiendo pescado o aves de corral,
que me pareció muy interesante. Sé que esta fue una respuesta muy larga a tu pregunta. ¿Pájaros y peces? Así que, basándome en eso, durante un tiempo me dije, bueno, ¿cuál es el beneficio real de las aves de corral? Puede que no consuma más carne roja y tenga más hierro. Así que, ese estudio me hizo pensar en eso y me dije a mí misma, bueno, eso es porque la carne roja no se asoció con la edad epigenética inferior. Vaya. Así que me pareció muy interesante. Entonces, ¿dirías que comer carne roja nos hace envejecer? No creo que haya pruebas de eso. Diré que los estudios sobre la carne roja son extremadamente matizados porque hay muchas veces las cosas se agrupan con la carne procesada. Las carnes de almuerzo y el tocino y la salchicha, la carne procesada tiene una capa de complicación y es que tiene nitritos. Y los nitritos son conservantes. Sí. El problema es que también pueden formar nitrosaminas en el cuerpo, que son carcinógenos potenciales. Pueden causar daños en el ADN y hacer todo tipo de cosas terribles. Así que muchos de los estudios sobre la carne roja son realmente... Hay un montón de matices ahí con eso. De hecho, con muchos estudios de la carne roja ha habido una gran cantidad de estudios que analizan el consumo de carne roja y el riesgo de diabetes tipo 2. Y es extraño porque hay un riesgo mayor con el consumo de carne roja, estudio tras estudio. Así que de vez en cuando recibo un vegano que me lanza una pregunta y me envía algunos enlaces y yo como, wow, hay algo en esto. Como no me di cuenta de eso, así que voy a mirar en él y así es como aprendes cosas de las buenas preguntas y de la gente que te envía enlaces a estudios. Así que mi equipo y yo estuvimos investigando esto y finalmente, después de leer docenas de estudios, hubo un tema consistente dentro de todos estos estudios que mostraban que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y era el IMC. Solo lo hizo en las personas con un alto IMC en su mayor parte. ¿El índice de masa corporal es el IMC? Sí, el IMC no es un gran, quiero decir, alguien que tiene mucho músculo puede ser categorizado como alto IMC, así que no es un gran indicador, pero en general, si eres obeso, tienes un IMC más alto. Así que las aves de corral y el pescado serían las cosas que son las mejores carnes para comer en base a lo que te estoy oyendo decir de tu mentor y de la investigación que hasta ahora tenemos. Yo diría que sí. Quiero decir, hasta ahora... Solo eliges dos carnes, sería pescado y aves de corral, ¿verdad? Yo odio decirlo, realmente no lo sé. Bien, pero está bien. Esos estudios me parecieron interesantes. Entiendo. Y yo diría que todavía no estoy convencida de que la carne roja sea mala, a menos que seas obeso. Entonces, ¿no crees que debamos hacerlo? Tienes sobrepeso y comes carne roja y tienes que trabajar para perder peso, y eso es... ¿Qué edad tiene tu hijo en este momento? 2,5. 2,5. Sí. Como madre y como científica investigadora, ¿cuáles son los alimentos saludables que existen y que la gente en la población masiva piensa que son saludables, que tú nunca querrías que tu hijo coma? Creo que hay todo tipo de alimentos procesados para niños pequeños y he experimentado con un par en mí misma y llevo un monitor continuo de glucosa solo para ver cómo mi cuerpo responde a varios alimentos en términos de aumento de los niveles de glucosa en sangre. Eso se llama glucemia postprandial y también me interesan mis niveles de glucosa en ayunas. Cómo afectan los diferentes factores del estilo de vida. Y debo mencionar esto, que básicamente estábamos hablando de estos estudios con el consumo de carne y los vegetarianos y también hay una enorme capa de complicación con la genética. Lo creas o no, hay genes en los que la gente tiene que comer una dieta alta en proteínas y les hace ganar peso y tener lípidos pobres. Y hay genes en los que la gente tiene que comer una dieta alta en proteínas y les hace perder peso. Todo lo contrario. Entonces hay que conocer primero la genética realmente antes de la dieta a seguir. La genética puede decir el porqué de algunas investigaciones contradictorias, y esto va también para las grasas. Hay genes de personas que comen grasas saturadas, pueden tener una respuesta de glucosa aumentada, y la mayoría de las veces lo que aumenta la respuesta de la glucosa postprandial son en realidad los carbohidratos, particularmente los refinados, pero hay situaciones que no... Es cierto, hubo este hermoso estudio publicado en 2015 en la revista de Metabolismo Celular.
Fue hecho en el Instituto Weizmann en Israel. Me encanta este estudio porque pusieron monitores continuos de glucosa como los que estoy usando ahora en 800 personas. Les dieron a estas personas una variedad de diferentes tipos de alimentos. Les dieron grasa, les dieron un alto nivel de refinamiento de carbohidratos como el pan blanco, les dieron carbohidratos complejos como el plátano, midieron su respuesta de glucosa a una variedad de alimentos. Lo que fue tan esclarecedor y revelador de este estudio fue que cada persona tenía diferentes respuestas a los alimentos. Y también hicieron pruebas genéticas a estas personas y midieron el microbioma y la actividad física. Y resulta que todas esas cosas juegan un papel en la respuesta de la glucosa en sangre, su genética, la composición de su microbioma, la cantidad de ejercicio que hacen. Así que creo, y luego el sueño también, pero eso no era parte del estudio, esos son otros estudios. Pero el punto es que estamos sentados aquí hablando de la respuesta de las personas, por ejemplo, a la carne roja, y creo que a medida que avanza este campo de esta interacción entre los genes y la dieta se llama nutrigenómica. Creo que este campo está creciendo y más estudios clínicos comenzarán a incluirlo. El problema es que es más caro. Cada vez que hay que añadir otra prueba clínica, sobre todo si se trata de obtener una muestra de ADN, aunque hoy en día se puede obtener de la saliva, por lo que no debería ser tan difícil, pero hay estos alimentos que son mantequilla de almendra orgánica, pequeños bocadillos y todo esto. Así que estaba probando estas cosas y quiero decir solo una pequeña cosa. Elevó mis niveles de glucosa en sangre increíblemente altos, como si hubiera comido 2 veces. ¿En serio? Sí, era una locura. Algunas de estas cosas que solo tenían un poco de azúcar añadida, así que realmente yo me mantendría alejada de todos esos alimentos envasados. Y veo a los niños comiendo estos alimentos exprimidos y esas cosas, y yo nunca le he dado eso a mi hijo. Sé que es mucho trabajo hacer la comida, definitivamente es trabajo, pero hay empresas que te envían comida orgánica y ya real, ya preparada, y, ¿sabes? Es mejor hacerlo de esa manera. Exactamente. Esa es una buena forma de ¿Cuáles son ayudar. los 5 alimentos que crees que nos perjudican a diario, como el azúcar, el pan o el arroz? ¿Cuáles dirías que son los 5 que nunca deberíamos comer, a menos que... Yo diría, es decir, no sé si puedo clasificarlo en 5, diría que probablemente lo más importante a evitar son los carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son realmente azúcar ¿Dónde refinada. vemos más carbohidratos refinados? ¿Son los cereales? ¿El pan? Sí. Es... Cereales, panes, la mayoría de las veces, quiero decir, no todos los panes, pero muchos de los panes, los blancos, y demás, harina blanca, como en la pizza, Dios. galletas, pasteles, todo eso, pretzels, como esas cosas. Los carbohidratos refinados realmente no tienen ningún valor nutricional, quiero decir. El objetivo de la comida es proporcionar a tu cuerpo los nutrientes que necesita, no solo para estar sano ahora, sino también para envejecer sano. Y creo que la gente se centra mucho en los macronutrientes como las proteínas, los carbohidratos, las grasas, y no se dan cuenta de que todos estos micronutrientes que he mencionado, hay 40 que tienes que obtener de tu dieta, y son importantes. Estas cosas son lo que se llama cofactores para las enzimas que están ejecutando tu metabolismo, las enzimas que están produciendo neurotransmisores en tu cerebro para que tu cerebro funcione. Y si no recibes suficiente, como el magnesio se encuentra en el centro de la molécula de clorofila. La clorofila es lo que le da a las plantas su color, así que el magnesio es muy alto en las verduras de hoja oscura. Casi la mitad del país en los Estados Unidos no obtiene suficiente magnesio de sus alimentos. Ha habido grandes encuestas nutricionales y cosas que han demostrado que año tras año, y el problema con el magnesio es que lo necesitas para producir energía, lo necesitas para hacer y utilizarla, pero también lo necesitas para reparar el daño del ADN. Así que tú puedes imaginar lo que sucede si estás corto en ese mineral esencial. Tu cuerpo podría realmente triangular el mineral a corto plazo. La fabricación de energía, si no puedes producirla, te vas a morir. Así que, por supuesto, tu cuerpo va a decir cualquier magnesio que tenga va a ir a ese proceso esencial. La reparación del ADN es algo que solo importa en tu quinta, sexta, séptima década de vida. El cáncer aparece, ¿no? Entonces, ¿a quién le importa que no funcione el 100% de forma óptima? Claro que sí.
Así que toda esta idea de clasificar los micronutrientes se llama la teoría del triaje. Fue presentada por mi mentor, el Dr. Bruce Ames, y publicó un par de artículos con pruebas de apoyo de esa teoría, pero la teoría es básicamente, y de nuevo, hay algunas pruebas de apoyo con un par de micronutrientes que básicamente estas vitaminas y minerales esenciales, si estás corto en ellos, clasifican a los sistemas basados en las constantes de unión. Por ejemplo, algunos minerales se unen más a algunas enzimas que otras, así que los que se unen más fuertemente son las enzimas que son más importantes para la salud a corto plazo, para evitar que mueras básicamente, frente a la salud a largo plazo, cosas como la reparación del ADN dañado, que no importa en este momento, no puedes ver el daño del ADN, pero está sucediendo todo el tiempo, así que creo que los micronutrientes son realmente importantes y los alimentos donde los vas a encontrar son alimentos integrales. Los vas a encontrar en las plantas, también en las carnes. Las carnes son una gran fuente de micronutrientes. También las de órganos son una gran fuente, pero no mucha gente sí, de órganos. Como el hígado, eso sería probablemente lo que... Sí, eso lo que es realmente un gusto adquirido. Recientemente encontré que hay una compañía que hace carne molida con un cierto porcentaje de hígado y riñón y... Así que saben mejor. Y sí, lo hago. Y, por ejemplo, si hago como un chile o algo así... No puedes probarlo, te quedas como, no se puede es saborear. la temporada. Y así estoy recibiendo algunas de las carnes de órganos, que es un poco divertido Dios también. mío. Piensa en el cuerpo como una fortaleza. Todos hemos visto una fortaleza medieval, un castillo, ¿verdad? Básicamente, es una comunidad feliz que vive ahí adentro. Tienes un rey, una reina, una princesa y todo lo demás allá adentro, pero esa fortaleza tiene que protegerse a sí misma, así que está diseñada para repeler enemigos.